Gracias por seguir con nosotros. Les saludo con gusto, le doy la bienvenida a este que es el día número 72 en esta cuenta regresiva para llegar a las elecciones más grandes de la historia de México. La violencia política sigue ensombreciendo el panorama electoral. Entre septiembre del 2020 y febrero del 2021 se han registrado al menos 73 delitos relacionados con sucesos políticos. El saldo es de 64 víctimas de homicidio, 64 asesinados, entre candidatos, activistas, funcionarios, periodistas. Esto según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Integralia. Los estados con más violencia política, ponga atención, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz. Ahora bien, esta situación no pasa solamente por las agresiones físicas contra los actores políticos, por estas amenazas, por los secuestros, por los asesinatos, sino también por la guerra sucia. Se sacan todos los trapitos al sol. Las fake news, noticias inventadas, delitos inventados, persecuciones políticas. La firma de acuerdos de protección de candidatos para que los cumplan unos y muchos otros los ignoren. Hay grandes preguntas sobre la violencia que está directamente relacionada con los partidos políticos. Es decir, ¿la violencia tiene consecuencias directamente sobre un partido político o es una violencia focalizada con ciertos candidatos? En ese sentido, el plan de protección de periodistas sirve en los municipios o en las zonas más alejadas, donde hay debilidad de las fuerzas policíacas, donde no hay orden, donde no hay gobierno, donde el crimen organizado intimida o corrompe a funcionarios porque les pagan un sueldo. Y ya que estamos en esa, si un candidato de un partido es asesinado, ¿qué pasará con su sucesor? ¿Su vida también está amenazada? ¿Su familia está amenazada? ¿O van a tener una mejor suerte? Y se la pongo del otro lado. ¿Qué hay de aquellos candidatos o funcionarios que son sospechosos de recibir financiamiento y protección de grupos criminales, que tienen abierta una investigación o que es un secreto a voces en términos regionales y a veces el gobierno queda muy lejos? Es la violencia política, tema que vamos a abordar en Voto por México, el punto de encuentro entre usted y la elección del 6 de junio. Voto por México. Bueno, la participación de la ciudadanía en los temas político-electorales ha ido ganando terreno en los últimos años. A mayor participación, mayores posibilidades tenemos de tomar mejores decisiones en las urnas a la hora de votar. Distintos ejercicios de consulta constatan el creciente interés de los mexicanos, particularmente en la política y los asuntos que tienen que ver con usted directamente. ¿En qué punto nos encontramos como sociedad? ¿Qué tanto verdaderamente nos involucramos en los temas de interés general? Datos y análisis. Saludo y agradezco su presencia a Luis Carlos Ugalde, como siempre, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, un gusto. Yolín, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. Por supuesto, Yolí, esta encuesta se acaba de publicar por el INEGI hace unos días. Es la continuación de otras encuestas que ha hecho la Secretaría de Gobernación anteriormente, y básicamente lo que muestran es varias características. A, que los mexicanos valoran la democracia. B, que están más satisfechos con ella que hace algunos años, y esto probablemente tiene que ver con el gobierno de López Obrador, que cuando llegó al poder trajo una nueva dosis de esperanza en un segmento muy grande de los mexicanos. Tercero, muestran un tema preocupante, que es que los mexicanos no creen mucho en la ley, ni están dispuestos a cumplirla. Más o menos el 26-27% de los mexicanos son los únicos comprometidos con el cumplimiento de la ley porque es ley, mientras el 60-70% restante piensan que si la ley es injusta no hay que cumplirla, o que si la ley no me gusta, pues mejor pido que la cambien. Y este tema es muy preocupante. Y hay otro segmento por ahí de mexicanos que, por ejemplo, dicen que estarían contentos si hubiera un gobierno militar en México. Cosas sí, que, esa pregunta que sorprende, ¿no? Se cuela ahí. Pero digamos que lo que dice básicamente es que los mexicanos les gusta la democracia, les gusta participar, pero no están muy interesados en cumplir la ley. Y este tema de mexicanos que les gusta la democracia pero no les gusta cumplir la ley, pues es una contradicción.
y es una de las mayores contradicciones que tiene este país y por los cuales nuestra democracia funciona con tantas deficiencias, Joely. Tenemos algunas láminas preparadas para hablar precisamente de en qué punto nos encontramos como sociedad respecto al interés por los temas nacionales, de interés nacional, los asuntos de gobierno. Así es, aquí podemos ver dos datos. Primero, un 55% de los mexicanos tienen mucho interés por los asuntos del país y otro 27% algo de interés, de tal forma que primero a la gente le interesa el país. Por cierto, un tema que es la primera pregunta de esta encuesta que no está aquí es, el 88% de los mexicanos están muy orgullosos de serlo. Un tema importante, porque esto no ocurre en todos los países del mundo. Estamos muy orgullosos de ser mexicanos, nos interesa mucho el país, nos interesa mucho que haya un gobierno en donde seamos tomados en cuenta, que es la segunda pregunta, la gráfica de la derecha. Entonces, hasta aquí, digamos, todo va bien. Ahora, podemos pasar a las siguientes dos gráficas que tenemos preparadas para ver el otro tema, que es el tema de la democracia. La mayor parte de los mexicanos ha oído del concepto de democracia, y aquí hay que decir algo. La democracia, Joely, tiene una connotación positiva en todos los lugares del mundo. Entonces, siempre en cualquier país del mundo la gente dice que está a favor de la democracia. Aunque a lo mejor no cree en ella o a lo mejor no la practica, pero la gente cree que hay que decir que eso es buena onda. Entonces hay que decirlo, México también lo dice, muchos de estos que les dicen que saben la democracia no necesariamente la practican, pero así es en todo el mundo. Y la pregunta de la derecha es muy importante, es satisfacción con la democracia. Entre un 11.8 está muy satisfecho y un 40.9 algo satisfecho. Digamos que si tú sumas los dos, te da que más o menos el 52% de la gente está satisfecho con la democracia. Sin embargo, esta cifra hace pocos años era mucho menor. Esto ha mejorado y esto es uno de los efectos de López Obrador, que ha traído cierta dosis de esperanza, que aunque no se haya materializado sus promesas todavía en muchos aspectos, la gente cree que va a cumplir lo que propone. Y finalmente tenemos dos gráficos más que quisiera comentar con ustedes, Joely, que vienen a continuación, sí. Que tienen que ver con el asunto de las leyes que acabo de comentar. Y fíjate, esto es lo más preocupante de todo. El 44% de los mexicanos piensan que no se respetan las leyes, poco, que se respetan poco, y 16% nada. Si tú sumas estas dos, te da que el 60% de los mexicanos piensan que no se respetan las leyes en este país. Es una cifra elevadísima. Y hay otra gráfica que aquí no aparece, que es que una parte de los mexicanos, solo 25 o 27% piensan que la ley debe cumplirse, pase lo que pase. Es una cifra también muy, muy baja. Y finalmente, la gente cree en el voto. El 42% está muy de acuerdo que el voto sirve para tener un mejor gobierno y el 37.8% piensa que algo. De tal forma que en ese sentido la democracia tiene partidarios en México, Joely. Oye, pero me viene a la mente una pregunta. ¿Se puede hablar de democracia con un gobierno militarizado que de alguna manera sujeta la base de este gobierno a través de los militares, de la Marina? No, claro que no, por supuesto que no. El militarismo es contrario a la democracia. La democracia implica un gobierno civil. Pero del 40% de los mexicanos, antes de decir eso, una mayor parte de los mexicanos cree en la democracia, cree que es la mejor sistema de gobierno. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿y estarías dispuesto que en algunas circunstancias los militares gobernaran? Hay un 40% que dice más o menos estar de acuerdo. No significa que es lo que quieren, hay un 60% que dice que no. Nada más esto ha surgido en muchos medios de comunicación como una alerta, lo es, pero no significa que los mexicanos están pidiendo que nos gobiernen los militares. Sin embargo, también es cierto que de repente vemos muchas consultas a mano alzada, muchas consultas que no conocemos, que no son transparentes, que no son públicas, que quedan reservadas, y ahí empieza a haber un juego político con la información, con el voto, con un Estado en democracia. Sí, ese es un tema, es un problema claramente, porque la democracia que nosotros conocemos es una democracia tipo representativa. La democracia que López Obrador ha querido vender es la democracia plebiscitaria de mano alzada.
Son dos cosas totalmente diferentes. De acuerdo. Este es la opinión sobre la democracia representativa. La democracia plebiscitaria a mano alzada, populista, es otra cosa. Creo yo que esa concepción de la democracia tiene grandes riesgos de distorsionar lo que es la democracia, pero claramente estas preguntas hablan más sobre el tema del voto y la democracia representativa. Ahora, también hablas de la dosis de esperanza. Si hacemos un ejercicio de la gente tenemos una dosis de esperanza en general. En este momento mucha gente por el partido Morena, por el presidente como figura particular, versus a los resultados, tanto buenos como malos. ¿Qué pesa más a la hora de emitir un voto? Yo creo que en las elecciones intermedias, Joely, va a pesar mucho los resultados. Las encuestas de aprobación de López Obrador hablan del aprecio que la población le tiene a la persona. Pero el gobierno está reprobado en muchas áreas, en el área de la economía, en el área de la salud, incluso en el tema de combate a la corrupción. La gente no está viendo con claridad que se esté combatiendo. Entonces, sí, yo creo que va a haber un castigo a Morena, no al presidente, a Morena, y esto va a significar que la gente efectivamente va a castigar esa parte, porque una cosa es que el presidente sea candidato, pero aquí quien es candidato no es el presidente, sino son candidatos de Morena. Es Luis Carlos Ugalde. Te dejo que contestes la llamada, que están muy insistentes, y volvemos contigo más adelante. Muchas gracias. Ya volvemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve. Al regreso entramos de lleno al debate con nuestros invitados en torno a este sensible tema que sigue marcando la agenda electoral nacional, la violencia política y sus efectos en la contienda. Ya volvemos. En Baja California Sur se registró el convenio de candidatura común ante el Instituto Estatal Electoral por parte del PAN, PRI, PRD, Partido de Renovación Sudcaliforniana y el Partido Humanista. Los dirigentes de esos partidos expresaron que el registro de la candidatura es el inicio de la defensa del patrimonio de las familias sudcalifornianas, que hoy se ve en peligro ante el proyecto que encabeza el Partido de las Ocurrencias y Destructor del Empleo. Mientras tanto, en el estado vecino de Baja California, Jorge Han Gron se registró como candidato a la gubernatura por el partido Encuentro Solidario y lo hizo rechazando desde el primer momento cualquier vínculo con integrantes del crimen organizado, argumentando que se le acusa y se le acusará de muchas cosas más, pero de ninguna de ellas es responsable, y así lo demuestra la falta de pruebas contra él. Finalmente llegamos a Sinaloa, donde Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, aseguró que de ganar las elecciones, formará un gobierno que sí represente y cuide los intereses de los sinaloenses y no será un súbdito que trabaje para los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz. Con peras y manzanas. La sobrerepresentación es una práctica de la política mexicana para inflar el tamaño de una bancada. Un partido está sobrerepresentado cuando obtiene en el Congreso espacios superiores al número de votos obtenidos conforme a la ley. Se forman coaliciones con partidos pequeños para registrar candidatos propios bajo otras siglas. Ganan diputaciones que se contabilizan en otros partidos para beneficiarse de la representación proporcional. La representación proporcional la establece la Constitución política para elegir a 200 diputados federales, mediante un sistema de 5 listas regionales en que se divide México y a 32 senadores de una única lista. En 2018, Morena mandó decenas de militantes como candidatos del Partido Encuentro Social y del PT, pero al iniciar la legislatura, regresaron a su partido inflando el tamaño de su bancada, una auténtica simulación. Estamos de regreso en Voto por México. 64 asesinatos en medio año, el más reciente, el de la candidata Ivonne Gallegos, amenazas, secuestros. A este clima se suma la guerra sucia, las fake news y un pacto de no intervención en la elección que ya establece la ley electoral y la misma Constitución. Los retos. Ahora saludo a Marlon Ramírez Marín, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, y también a Adolfo Salazar Razo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, y también tenemos a Ricardo Coronado Sanjines, coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Oaxaca. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Gracias. Buenas tardes, Yulé. Buenas tardes, Ricardo, Marlon y Genoveva. Comienzo por Marlon. Vamos a hablar acerca de la violencia política, pero desde los estados. En este momento, haciendo un comparativo con las cifras que vivimos en 2018, que fue verdaderamente abrumadora por la virulencia y la violencia per se de las cifras de los asesinatos políticos. ¿Cómo estamos frente a ese 2018? Pues muy grave. La verdad es que Veracruz es un estado que está mal gobernado por el partido Morena. Lo que está ocurriendo en Veracruz es algo muy grave. Tenemos en 2020 el 7º lugar nacional en homicidios, somos el 2º lugar nacional en secuestros, somos el segundo lugar nacional en feminicidios. Tan solo en lo que va de esta administración han perdido la vida miembros de nuestro partido, miembros del partido Morena, miembros del Partido Nacional y del PRD, y mataron a una alcaldesa en funciones. Apenas hace unos días mataron a una exalcaldesa y a su hija de una manera brutal. Y la realidad es que la promesa que se le dio al pueblo de Veracruz es que en 2 años se iba a controlar el clima de inseguridad que prometieron remediar, y hasta el día de hoy esto no solamente no ha sido posible, sino que adicionalmente a esto han venido haciendo leyes a modo para ahora reprimir la libre expresión y la manifestación de las ideas, y ahora están con reformas al Código Penal, reviviendo delitos que fueron abrogados de las leyes hace mucho tiempo. Entonces, todo este conjunto, toda esta conjugación de cosas previo al proceso electoral, a prácticamente 73 días de la jornada electoral, claramente nos prende los focos de alarma, porque no hay condiciones en Veracruz de seguridad. El Estado mexicano y el Estado veracruzano no están garantizando la seguridad. Adolfo. Sí, decirte que acá en Sonora, pues de acuerdo a las cifras del secretariado, pues es de los estados que ha incrementado su índice delictivo, tanto como los homicidios dolosos, y pues la violencia en su conjunto se ha recrudecido en el estado de Sonora cuando el país transita en una ruta de pacificación derivado de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel, y sobre todo en la atención de las causas profundas, que es la que origina la violencia. No es el caso de Sonora. En Sonora vivimos una situación complicada. Pensamos que habíamos padecido el peor gobierno con el gobierno panista que encabezó Guillermo Padres, y la realidad que el gobierno de Claudia Pavlovich ha dejado pues como un gobierno el peor de los 40 años que hemos padecido, y eso es muy lamentable en el contexto de las elecciones. Sin embargo, vemos el ánimo de los ciudadanos por participar y por iniciar un proceso transformador en el estado de Sonora que encabeza Alfonso Durazo a partir de este septiembre. Ricardo. Bueno, en el estado de Oaxaca, la inseguridad particularmente en temporada electoral se acentúa. En el 2018 vivimos un proceso electoral sumamente violento en el estado de Oaxaca, que tampoco es un estado que tradicionalmente se destaque por sus niveles de violencia. Sin embargo, cada vez hay más regiones en nuestra entidad dominadas por el crimen organizado. Inclusive en procesos electorales es mucho más notorio que ya estos grupos fácticos, digamos, del crimen organizado colocan candidatos a presidencias municipales, particularmente, que es, digamos, luego donde mantienen secuestrados, por decirlo de alguna manera, a los alcaldes para que trabajen particularmente para ellos, y es el crimen organizado quien se queda con obra pública, quien se queda con asignaciones de presupuesto, etcétera. Y eso cada vez es más notorio, particularmente en regiones como la costa de nuestra entidad, esta región que va, digamos, desde Tututepec de Melchor Ocampo hasta Salina Cruz. Esa es una región cada vez donde el crimen organizado tiende sus redes. El Istmo de Tehuantepec también es una región en donde cada vez es más notorio también que cárteles de huachicol, de venta de hidrocarburos ilegal, se asienta también en esta región. Y la cuenca del Papaloapan, la región que está pegada al estado de Veracruz, también es una región que en estos momentos tiene municipios que prácticamente domina el crimen organizado, y no hay personas que quieran competir por las candidaturas porque tienen miedo. El régimen del miedo es que se ha apoderado ya de buena parte de nuestra entidad, y hoy es muy difícil que personas libres, digamos, mujeres y hombres, quieran contender por los cargos públicos porque tienen miedo de sufrir atentados, como ocurrió hace unos días con la candidata de la coalición Va por México aquí en el municipio de Ocotlán de Morelos. Y eso enrarece
todo este ambiente y todavía no inician las campañas. Yo espero y hago votos porque el gobierno del estado asuma su responsabilidad. Hace 3 años, en el 2018, hicimos una mesa con el gobernador del estado para tratar de garantizar la seguridad de candidatas y candidatos. Sin embargo, lo que vemos es un gobierno de Alejandro Murat perdido en la frivolidad, sin tomar las riendas y el control de la seguridad. Permíteme interrumpirte, Ricardo. Voy a darle la bienvenida a Genoveva Huerta Villegas, presidenta estatal del PAN en Puebla. Gracias por estar con nosotros. Brevemente le estoy preguntando a todos los invitados en la mesa sobre si consideran que con los números que tenemos hasta el día de hoy en esta contienda, en este proceso electoral, contrastándolo con las cifras del 2018, ¿en dónde estamos? Muy buenas tardes, mi querida Joely, me da mucho gusto, como siempre, estar contigo. No sé si ya la pregunta es para mí o seguimos con nuestro compañero. Sí, dale, ya, es contigo, adelante. Mira, yo creo que la gran diferencia de 2018 a lo que hoy estamos viviendo es que va a ser una elección muy grande en muchos de los estados, es concurrente. Por supuesto que hoy tenemos, al igual que 2018, muchas mujeres. Sin embargo, el panorama de la pandemia, el panorama del poco o nulo trabajo que existe, creo que sí está pues afectando el tema de las elecciones. Creo que la inseguridad en los estados está rebasada. Yo te hablo del caso de Puebla. Y de igual forma creo que también existe un uso faccioso por parte de muchas autoridades. Voy a tratar de hacer un poquito más ágil este debate para que sean más breves en sus respuestas y podamos intercambiar algunas ideas. Hace unos momentos, Adolfo, planteabas que el gobierno federal ha diseñado una estrategia de protección a los candidatos en medio de estos números que ya comenzamos a sufrir. Sin embargo, también hablábamos del régimen del miedo, lo mencionaba Ricardo. En ese sentido, ¿esta estrategia queda lejana frente a esos alcaldes, a esos funcionarios, a esos candidatos que son amenazados, perseguidos, secuestrados, asesinados, precisamente porque están en comunidades alejadas o donde el crimen organizado está persiguiendo a los candidatos y no necesariamente hay una fortaleza del Estado? Sí, mira, yo creo que las cifras son muy claras en el país. Hemos padecido gobiernos, tanto que han encabezado el PRI y el PAN, que han sido muy responsables y han dejado en el abandono las instituciones y con ello a los ciudadanos en su conjunto. A partir de la llegada del presidente Andrés Manuel, la estrategia cambió, se constituyó una Secretaría de Seguridad, que ni siquiera había una Secretaría de Seguridad en el país, era Comisión Nacional de Seguridad. Se incrementó el estado de fuerza de la Policía Federal de 18,000 elementos a hoy una Guardia Nacional que cuenta con más de 100,000 elementos distribuidos en el país. Y creo que el presidente ha tomado muy en serio el tema de garantizar la seguridad de los candidatos y ha implementado, junto con muchas otras instituciones, un plan para poder darle tranquilidad y certeza a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Y creo que es un paso correcto hacia enfrente que estamos teniendo y que le da certeza a este proceso. Un paso en el sentido correcto, Ricardo, pero ¿es suficiente? ¿Logra permear? ¿Realmente puede proteger a los candidatos? No, de ninguna manera. Lo que tenemos en el país es una estrategia de seguridad completamente fallida. No ha cambiado nada, al contrario de lo que dice quien me acaba de anteceder en la palabra. Adolfo. No ha cambiado nada. Básicamente tenemos la misma estrategia, militarización del país, pero sin ningún tipo de resultado. Es en estos 2 años cuando hemos tenido el mes más violento, el día más violento, con más asesinatos en toda la historia del país. Luego entonces no hay ningún tipo de estrategia de seguridad, más bien al contrario, hay estrategia fallida, y en Oaxaca no es la excepción. Cada vez más candidatos tienen miedo y ojalá también el gobierno del estado ponga de su parte para que puedan sentirse protegidos nuestras candidatas y candidatos. Marlon, ¿tú cómo lo ves? Porque es cierto el punto que menciona Adolfo. Tratan de construir, de dar algunos pasos en el sentido de la construcción de la fortaleza del Estado, de las instituciones, incluso de los organismos policíacos, pero en Veracruz pues vemos un número elevado en grosso modo de la violencia contra los candidatos, de la violencia política. Si asesinan, si secuestran, si desaparecen a un candidato en esta contienda del miedo, ¿qué pasa con su sucesor? ¿Tiene garantizado un gobierno la vida durante su gestión o sucede exactamente lo mismo sin importar quién sea el candidato? Todos corren con la misma suerte de amenaza, persecución o muerte. Es que hay una constante, Joely, en lo que cada uno de nosotros estamos diciendo. Lo que demuestra es que este gobierno es un gobierno fallido en materia de seguridad, y más
cuando el secretario de Seguridad Pública que acaba de crear la secretaría que refería a Adolfo, acaba de abandonar el puesto para brincar a ser candidato. Entonces, si la inseguridad está evidente en Oaxaca, en Sonora, en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas, en todos lados, pues es responsabilidad del Estado mexicano. Me parece que es verdaderamente absurdo pensar que un Estado que no tiene la capacidad de fuerza ni los presupuestos, que por cierto los está desapareciendo este gobierno, tenga la posibilidad de contrarrestar un crimen y crimen organizado y toda una ola de violencia que, si bien se puede haber suscitado o generado en gobiernos anteriores, la realidad es que el actual gobierno de la República ofreció que desde antes de que tomara posesión iba a convocar al pueblo de México bueno a que se portaran bien y que hablar con las abuelitas, y una de dos: o no ha hablado con las abuelitas o tiene que reconocer que es un gobierno fallido en materia de seguridad. Oye, pero no puede ser también toda la responsabilidad a 2 años de gobierno. Bien lo mencionabas tú mismo, ya viene una situación que se viene agravando en administraciones anteriores, con gobiernos anteriores. Ha ido avanzando el poderío del crimen. Sí, pero él lo dijo. Entonces aquí tenemos que ser responsables entre lo que dices y lo que haces. Porque si tú dices que vas a convocar al pueblo sabio y vas y le das la mano a la mamá del narcotraficante más perseguido en toda la historia de este país, como que no me cuadran las cuentas, ¿no? Adolfo. Yo creo que es muy responsable el comentario del compañero Marlon, porque quiero recordarle que un protector del Cártel del Pacífico convivió en las administraciones que encabezó los gobiernos panistas como los gobiernos priistas. Por eso no había manera de construir un país en paz. En un país en paz, cuando tienes a un criminal al frente de las instituciones de seguridad pública. Lo que sí te puedo decir y es hablar con datos. El secuestro en el país a la baja, a razón del 40%, los robos en todas sus modalidades a la baja, el homicidio doloso, por primera vez en muchos años muestra un punto de inflexión en la gráfica en el que hay un decrecimiento cuando veníamos en un incremento sostenido en los gobiernos priistas y panistas a razón del 10-15%. Era un baño en sangre lo que convirtieron en el país, todo por estar privilegiando las políticas alejadas del pueblo, y hoy tenemos un gobierno digno que asume su responsabilidad histórica y que da muestras de que con un trabajo honrado y combate a la corrupción que nos dejaron los gobiernos del PRIAN, pues creo que podemos construir juntos un país mejor para todos. Joely, yo difiero completamente de la persona que está platicando y hablando, porque efectivamente lo que estamos viendo sí son los meses más violentos. Y por supuesto que también hay una gran desilusión de las personas hoy, de precisamente nuestras autoridades administradoras de la justicia. Por eso cada vez hay menos personas que están denunciando, porque no pasa absolutamente nada. Porque además tampoco hay transparencia en cuántas personas están secuestradas, desaparecidas. Hoy de verdad lo que estamos viendo es que muchos de los gobiernos de Morena hacen y utilizan a las fiscalías solamente para sus fines políticos. Y de igual forma coincido. No todo es culpa solo del presidente, también es de los diputados. Eliminaron un programa, el Fortasec. Por supuesto que hoy no tenemos recursos en los municipios para contratar ni capacitar en materia de violencia. Ya deja de violencia de género, ya de cualquier tipo de violencia. Hoy de verdad sí necesitamos en serio una política completamente coordinada entre todos, porque creo que estas elecciones ya lo estamos viendo desde ahorita, desde antes de iniciar, la violencia que se está viviendo, insisto, no solo para las mujeres, sino para todos. Ahora, hablemos del otro tipo de violencia, de otro factor que genera violencia, porque no solamente son estos asesinatos, los secuestros, la persecución que sufren muchos de ellos, sino también, evidentemente, la guerra sucia, los funcionarios que reciben protección de grupos del crimen organizado, que reciben financiamiento y que hoy por hoy a lo mejor ocupan candidaturas o ya sillas en el gobierno. En ese sentido, ¿qué tan fuerte está el Estado para lograr evitar y no ser invadido, no ser ocupado por estas figuras? Genoveva. Bueno, yo creo que no está fuerte porque precisamente estamos viendo estos asesinatos. Me parece que el crimen organizado, si empieza a ver que los personajes no son afines a ellos, de una u otra forma los empieza a hacer a un lado. Sí estamos viendo en el estado de Puebla, te lo digo de verdad con todo conocimiento, que el crimen organizado está completamente coludido con el gobierno. Y si no le parecen los candidatos, de una u otra manera los baja, ya sea a través del uso faccioso, insisto, de las fiscalías
o bien, lamentablemente, como ha pasado en Veracruz o en otros estados, que están muriendo las compañeras o los compañeros que están levantando la mano. Claro, y es que eso va más allá tal vez del gobierno federal o de los gobiernos como tales, porque hay muchos funcionarios que llevan varios años en esa administración, que tienen un grupo de poder al interior de los diferentes niveles de gobierno. Vamos contigo, Ricardo. Sí, mira, en el estado de Oaxaca la cuestión de seguridad ha ido cada vez en mayor detrimento. Justo ahora estamos en un paro de la policía estatal. En este momento llevamos ya casi 4 días de paro de labores de la policía estatal. Luego entonces los ciudadanos estamos a expensas de los criminales. Eso justo porque los policías protestan, porque las condiciones de vida a las que están sometidos pues son sumamente precarias. Los presupuestos que se asignan a las policías son raquíticos. Y ya ni hablemos de los municipios. Acabo de regresar de una gira por la costa oaxaqueña y es verdaderamente triste ver cómo las armas de cargo de los policías municipales parecen de juguete. Están ellos completamente vulnerables ante la capacidad armamentística de los grupos del crimen organizado y esta es la triste realidad de nuestro país. Marlon, las instituciones están fortalecidas, están blindadas, son capaces de evitar la penetración del dinero sucio de algún candidato impuesto por el crimen organizado, por aquellos que ofrecen protección. No, yo creo que no, porque como comentábamos hace un momento, si el propio titular del Poder Ejecutivo va y saluda a la madre del mayor narcotraficante que tenemos en este país, el crecimiento del Producto Interno Bruto refleja claramente que este gobierno de la República es el que peor números ha tenido. Si los órganos constitucionales autónomos que se han creado en este país, la CRE, el INE, el INAI, el Coneval, son atacados desde el gobierno de la República, pues imagínense los que se encargan del trabajo de hacer la procuración de justicia y si a la Suprema Corte la persigue y si al Tribunal Electoral lo persigue, pues evidentemente es un clima en el que no están generadas las condiciones para que vayamos a una elección. A ver, yo creo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad fundamental, que es la de darle seguridad a todos, no solamente a los candidatos. No veo por qué tiene que ser la protección y la seguridad selectiva. Lo mismo le tiene que dar seguridad a un taxista que a una ama de casa que a un candidato. Adolfo. Sí, decirte que desde luego cada partido político diseña sus procesos internos. Morena tiene un proceso muy abierto, muy democrático, muy incluyente, que nos da certeza de que sean los ciudadanos que tienen que estar en la boleta los que participen. Lamentablemente partidos como el PRI y el PAN no pueden decir lo mismo, porque son penetrados constantemente por los intereses del crimen organizado y por eso postulan gente que está alejado del interés del pueblo. Yo creo que es importante, es importante decir... Dejemos que hable Adolfo, El país... Digo, son 3, son muy montoneros estos muchachos, pero aquí les contestamos, les damos a los 3. Y muchacha, compañera, compañera, no, yo creo que el país está transitando, como insisto, en la ruta de la pacificación. No es el caso de Sonora, porque hemos tenido un gobierno ausente, priista, que encabeza Claudia Pavlovich, donde no ha incrementado el estado de fuerza, son los mismos elementos de más de 5 años para acá, donde no hay inversión, cuando tendríamos que tener 4,000 elementos de la Policía Estatal, no llegamos ni a 1,000 elementos de la Policía Estatal, y en contrario, la Guardia Nacional, bueno, la Policía Federal en sus mejores momentos de gobiernos del PRIAN tenía máximo 300 elementos, hoy contamos con 2,600 elementos para garantizar la paz y la tranquilidad de todas y de todas, no de los candidatos, el compromiso es con todos los ciudadanos. Les quiero agradecer a los 4 que hayan tenido la disposición para debatir las ideas, coincidan o no, porque al final estamos hablando de la violencia política que afecta, por supuesto, a los candidatos, a los activistas, a los periodistas, pero sobre todo a los ciudadanos. Adolfo, Genoveva, Marlon, Ricardo, ojalá siempre puedan ocupar este espacio informativo para debatir, para contrastar estas ideas en favor de la sociedad y nos tienen tan entretenidos que los vamos a invitar a que participen en una sección que se llama Vote Pronto. De Vote Pronto. Hay una única regla, solamente pueden responder sí o no. Comenzamos con la valiente de Genoveva. Como país, ¿estamos haciendo lo necesario para frenar la violencia política? ¿Sí o no? No. ¿Marlon? No. ¿Adolfo? Sí. ¿Ricardo? No. ¿La sobrerepresentación es sinónimo de simulación? ¿Genoveva? Sí. ¿Marlon? Sí. ¿Adolfo?
Sí. Ricardo. Sí. El acuerdo convocado por el presidente para que los gobernadores no intervengan en los procesos electorales debe ser cumplido además por él mismo, por el presidente. Genoveva. Sí. Marlon. Sí. Adolfo. Sí. Ricardo. Sí. Y entonces, ¿mañaneras sí o mañaneras no? Genoveva. Mañanera no. Marlon. No. Adolfo. Mañanera siempre. Ricardo. No, ya estuvo bueno. Les agradezco muchísimo su participación. A los 4, ojalá podamos volverlos a tener en este espacio informativo. Muy buena tarde. Abrazo fraterno. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Vamos a hacer una... Oigan, Adolfo, Durazo estaba en el PRI, ahí es donde se lo han comentado el compañero de Sonora. El gol. Y renunció porque ustedes aniquilaron la esperanza que había en ese entonces, que se llama Luis Donaldo Colosio. Sí, pero, a eso nos pero quedamos. También Bartlett, lo aniquilamos. Los vamos a invitar Bartlett, a otro debate. Esténse quietos, pues. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya. Al regresar, el cartón de Voto por México y una breve charla con su creador, el cartonista freak del periódico La Crónica. Para su decisión. Que pone en evidencia la relación directa y personal de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM. So that's part of the answer to your question, but you had other questions. I don't want to keep on talking, and I know it's harder with translation. Okay. Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto. Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta. Pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. El valor del voto. Colima elige una gubernatura, 10 presidencias municipales, 16 diputaciones de mayoría relativa, 9 diputaciones de representación proporcional, 10 sindicaturas, 9 regidurías. Ocupa el lugar 31 en la aportación al Producto Interno Bruto Nacional con 0.6%. Principales actividades económicas, comercio y construcción. Colima cuenta con 731.391 habitantes, 50.7% mujeres y 49.3% hombres. Cartón electoral. Saludo al creador de este cartón, Eric Proaño, alias Freak, del periódico La Crónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿De ese tamaño es el monstruo y esa es la vestimenta que lleva? De ese tamaño, justamente. Hola. Bienvenido, cuéntanos. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti. Pues nada, se me ocurrió esto justamente porque, bueno, así pintan las cosas, ¿verdad? Con el actual partidazo. Realmente, pues, estamos viendo que Morena resultó ser el nuevo PRI, ¿no? Y como tal, pues, reproduce los mismos modos, los mismos usos y costumbres. Entonces, digamos que no hay nada nuevo en la política mexicana.
vemos simplemente un continuismo con otro continuismo con otra cara, ¿no? con el PRI, porque incluso había una propuesta en los 80, si no mal recuerdo, justamente para evitar la sobrerepresentación, que era del PRI y era criticada por la izquierda de ese momento. Y parece que ahora la cosa es exactamente igual, pero al revés. Claro, es que esos argumentos para combatir el Estado autocrático y para luchar por la democracia, pues ya no funciona tan bien cuando uno es Estado autocrático, ¿verdad? Es el grave problema. Pero bueno, pues cada quien sus contradicciones, ¿no? Fíjate que le preguntaban a Morena si no era adelantarse, porque hoy por hoy no sabemos si en realidad Morena va a ratificar la mayoría o va a lograr alcanzar esta sobrerepresentación, en tanto ellos no resultarían beneficiados si fuera así. Claro, bueno, es el juego de la política mexicana, ¿verdad? Estamos viendo tira y afloja entre las diferentes fuerzas vivas que tenemos. Lo que pasa es que pues ahora la particularidad es que es más beligerante el discurso y como que más agresivo, ¿no? Antes se guardaban las formas, los golpes y las patadas eran por debajo de la mesa y ahora se hacen pues en las redes, frente a las cámaras. Claro, todo eso nos divierte mucho y a nosotros los caricaturistas pues nos da muchísimo material para trabajar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Frick, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Encantado. Hasta luego. Y ahora vámonos a las claves electorales. Claves electorales. Nuevamente le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde. ¿Política o no la modificación hecha por el INE para evitar la sobrerepresentación de los partidos políticos en el Congreso está apegada a derecho? ¿Es así? Es una medida innovadora, Joely, para tratar de hacer que se cumpla la Constitución. La Constitución establece que ningún partido puede tener más de 8% entre el voto y el número de diputados. En el caso de Morena tiene 15%, o sea, duplica esa sobrerepresentación. Y como en la ley y en la Constitución hay un vacío sobre cómo puedes garantizar esto, el INE trató de tomar una medida innovadora para tratar de decir básicamente que si tú, Joely, eres militante del partido naranja, tú puedes ser solamente candidata del partido naranja y no venir a decirme que eres candidata del partido morado o del partido rosa. Es algo muy simple porque parte de esta simulación que ha hecho Morena y la ha hecho el PRI también en el pasado es tratar de registrar candidatos propios como si fueran candidatos de otros partidos para esconder el número de candidatos que ganan y después multiplicarlos, Joely. Cada semana nos das luz sobre las claves electorales de lo que viene, ¿no? Y hoy precisamente hay una jornada muy importante en el INE, una Morena que está asegurando que le quieren robar una cantidad importante de candidaturas, empezando por la de Félix Salgado. ¿Cuáles serían las claves electorales? Mira, las claves son las siguientes. El día de hoy el INE y cancelará algunas candidaturas, probablemente la de Salgado Macedonio, ya lo hizo con la candidatura de Morena a Michoacán. Los candidatos que reciban esta sanción van a ir con el Tribunal Electoral para pedirle que les devuelvan la candidatura, que se trata de una sanción excesiva. Finalmente Morena tendrá un candidato, si no son estos que hoy les quitaron el registro, serán otros. Pero yo te diría que las claves para los próximos días son las siguientes. Primero, el Tribunal Electoral va a definir pronto qué va a pasar con las mañaneras. ¿Se van a poder o no transmitir en tiempo real? Es un debate que está pendiente. Dos, esta semana termina el registro de candidatos a diputados federales. Este domingo todos los partidos deben entregar sus listas. Y ese tema es muy importante porque la elección de diputados federales es trascendente para la segunda mitad del sexenio. Tercero, regresando de Semana Santa, regresando de Pascua, van a empezar en realidad las campañas políticas. Ya han iniciado en algunas entidades, pero ya en serio a nivel nacional van a iniciar el 4 de abril cuando inician las campañas de diputado federal y en el resto de las entidades para gobernador. De tal forma que esos son los temas que te diría hay que tener pendientes. El presidente en la mañana acusaba de que hay una campaña política para robarles o que no alcance la mayoría en San Lázaro. Mira, esto se trata de un ataque retórico. Más bien lo que hay que decir es,
En 2018, el 23 de agosto de 2018, Morena tenía 191 diputados, que son los que había ganado por la vía directa y por la vía plurinominal. Una semana después tenía 252 diputados. Lo que el INE está tratando es que justamente esa inflación, esa simulación de que de una semana a otra tiene 60 diputados más, no se repita, porque esa sobrerepresentación acaba por tergiversar y acaba por contaminar la representación real de los partidos en el Congreso. Eso es simplemente lo que el INE está tratando de hacer de forma correcta, y obviamente al presidente y a Morena no les gusta, porque en 2018 encontraron una manera de cómo poder simular y poder, a través de partidos pequeños, mandar a su gente para ganar más diputados de lo que les corresponde. Eso es lo que se trata de evitar. Sin embargo, escuchamos constantemente un discurso de Morena de que están haciendo cosas ilegales, de que les votan candidaturas porque saben que van a ganar, amenazan con recurrir a los tribunales, como si la única forma de ganar para Morena en este momento sea debilitando las instituciones, al INE por supuesto, y tratando de ganar a través del tribunal. Muy grave, Yoli, así es, efectivamente, Morena trae una actitud de desacreditar al árbitro, de justificar así sus derrotas y eventualmente decir que les hicieron fraude. Eso es muy preocupante, y eso es algo que se tiene que decir. El INE tiene que aplicar una ley. Si esa ley afecta a un partido, pues ni modo. Pero esto que ya se ha hecho en el pasado por parte del PRI, por parte del PAN, ahora lo está haciendo Morena. Pegarle al árbitro cuando le conviene pegarle para justificarse internamente de sus errores o para justificarse cuando las decisiones del INE no le favorecen. Ahora, ¿qué posibilidad hay, por ejemplo, si quitan a Félix Salgado Macedonio y ponen a cualquier otro cuadro político que de alguna manera sea respaldado por Morena o desde la presidencia? Solo por ser de Morena, ¿la tienen ganada en esas donde posiblemente pudieran adelantar en el cómputo o no necesariamente? Yo creo que Salgado Macedonio ya ha sufrido un desgaste y ha perdido ya 20 puntos de intención del voto. De hecho, hoy Salgado Macedonio está solamente a 11 puntos de distancia del segundo lugar. Empezó a 30 o 40 puntos. Esto de hoy, yo no sé si le vaya a afectar mucho o no, pero claramente un nuevo candidato sin los negativos de Salgado Macedonio podría claramente remontar. Probablemente no sería tan popular como lo era Salgado Macedonio, pero no cargaría con el lastre que trae este personaje. Pues Morena sí es muy popular en Guerrero, sí lo es. Y otro candidato podría ganar la gobernatura, por supuesto, de tal forma que pues nada está escrito sobre piedra y todo puede cambiar. Hace unos minutos platicábamos sobre una encuesta respecto a la esperanza que significa o que representa en muchos momentos políticos, tanto las candidaturas a gubernaturas o en el legislativo. ¿Qué tanto peso va a tener esa esperanza del cambio frente a los resultados efectivos en economía, seguridad, el manejo de la pandemia incluso? Depende por segmento del electorado. Yo te diría que es muy probable que el segmento del electorado que recibe beneficios de programas sociales o la tercera edad o en zonas de ingreso medio bajo y bajo, hay una enorme lealtad al presidente y hay una enorme esperanza de que las cosas ya están cambiando. Sin embargo, es muy probable que los segmentos de clases medias urbanas estén decepcionados y muchos de quienes votaron por López Obrador en 2018 voten por otros partidos porque han padecido directamente el tema del desempleo y la crisis económica y el mal manejo de la pandemia. ¿El 2021 en todo caso es como una especie de voto de refrendo o rechazo? 2021, las elecciones intermedias, Joely, siempre han sido un voto de castigo al partido en el gobierno. Lo fueron en el 97, lo fueron en el 2003, lo fueron en el 2009. En 2015 no lo fueron por una razón extraña, pero siempre ha habido un voto de castigo, de tal forma que si nos vamos a la historia reciente, esta elección va a haber un voto de castigo. Morena, en el mejor de los casos, para Morena, va a perder probablemente entre 60 y 70 diputados de los que tiene hoy. Entonces sí va a haber una caída significativa en el voto de apoyo a Morena, por supuesto, y también porque en muchos lugares del país a nivel de alcaldías y de gobiernos locales hay una muy mala imagen del papel que han hecho muchos gobernantes de Morena, y a pesar de que la gente aprecia mucho al presidente y le da un apoyo del 60%, eso cambia mucho cuando tú vas viendo
la opinión de la gente por los que gobiernan por Morena a nivel local. Como siempre, Luis Carlos Ugalde, muy clara tu explicación y te agradecemos mucho las luces que nos das para esta jornada electoral, las elecciones y los puntos clave de la noticia. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias, Joely. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más. No le cambien. Y a 3 meses de distancia del histórico proceso electoral del 6 de junio de 2021, una tercera parte de la población mexicana manifiesta no identificarse con algún partido político. Así lo refleja el estudio de opinión, cultura política y asuntos de interés ciudadano de cara a las elecciones de 2021, elaborada de manera conjunta entre el ITESO y Mega Noticias en la primera quincena de marzo. Para hablar de este tema, saludo al doctor Juan La Rosa, coordinador de ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, y parte del equipo técnico que diseñó esta encuesta de estudio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todo el auditorio, Joely. Vamos a conocer los resultados. ¿Qué le preocupa hoy más a los ciudadanos? Bueno, los temas más importantes que detectamos en esta encuesta es que al 27% de los con los que platicamos, lo que más les interesa es el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, es un tema que ha sido pues muy importante para los mexicanos y casi en el mismo nivel, es decir, un punto abajo, el 26% de los ciudadanos está interesado por la salud y por supuesto no es para menos, pues estamos a mitad de una pandemia. Y después, un poquito abajo, pero también muy significativo, es la economía con un 21% y después viene la educación con 15%. Entonces vemos estos 4 grandes temas como importantes, especialmente el tema de la seguridad, después la salud, economía y después de la educación, ¿no? También tenemos, por ejemplo, hemos medido cuestiones de problemas sociales, ¿no? Y entonces, algunos de los problemas sociales que identificaron las encuestadas como importantes es que 39% ve como algo muy importante y como un problema muy fuerte la violencia hacia las mujeres, mientras que el 30% lo ve la violencia hacia los niños y un 22% piensa que el medio ambiente y su cuidado es algo importante, ¿no? Y particularmente cuando vemos en el tema de la seguridad, que es, digamos, lo que más les importó a las personas que encuestamos, veíamos que el 40% de las personas que dijeron que la seguridad era lo que más les preocupaba, también nos comentaron que en un 40% que pues lo que más les preocupa es las personas desaparecidas, ¿no? Es decir, es un problema muy fuerte el que estamos viviendo actualmente en México en el tema de seguridad y especialmente de las desapariciones en México. Después, muy atrás, es decir, 20 puntos atrás, con 19% viene la reducción de extorsión y derecho de piso a negocios y finalmente también con 19% la reducción de asaltos en vía pública. Entonces, como podemos ver, el tema de la seguridad es algo muy, muy relevante, muy importante para los ciudadanos mexicanos. Ahora vamos a ver algunas gráficas. ¿La gente tiene clara la importancia de las elecciones que están por venir? Sí, bueno, hay muchas maneras de verlo en los ejercicios que hemos estado realizando, pero en este caso en particular hicimos algunas encuestas sobre el conocimiento político de las personas, ¿no? Con respecto a esta encuesta, bueno, estamos viendo en pantalla el tema de la violencia a las mujeres, pero en términos de conocimiento político, lo que preguntamos es si sabemos cuál es el día de las elecciones por parte de los ciudadanos. Y ante esta pregunta, el 55% de los encuestados nos dijo que sí sabe cuándo son las elecciones y el 45% nos dijo que no sabe cuándo van a ser las elecciones. Entonces, ahí hay todavía una tarea importante pendiente en términos digamos, de conocimiento de la ciudadanía. Y por otro lado, también hicimos una pregunta similar con respecto a si las personas saben cuáles son los cargos que se elegirán en las elecciones de 2021, y ahí veíamos que el 59% sí sabe cuáles van a ser estos cargos, que en general son candidaturas a gobernatura en muchos estados, y presidencias municipales, así como legisladores locales y federales. Y por supuesto, bueno, aquí podemos ver que el 41% de las personas no tuvo ese conocimiento. Y finalmente, en esta batería de preguntas,
También les preguntamos sobre cuáles creen los ciudadanos que son sus deberes como ciudadanos políticos, y aquí lo que vimos es que el 55% respondió que era votar, y después el 14% exigir a los gobernantes el cumplimiento de sus propuestas, y con un 11% informarse sobre las distintas propuestas políticas. Este es, digamos, como el espectro de la batería de preguntas que tenemos con respecto al conocimiento político de los ciudadanos. Sí, interesante lo que responden los ciudadanos, la conciencia, la responsabilidad política con miras a la elección. Así es, digamos, aquí en esta encuesta que realizamos entre Megacable e ITESO, bueno, lo que queremos ver es la cultura política y además el conocimiento político de las personas, especialmente porque estamos por entrar en un periodo electoral y es muy importante que la ciudadanía pueda estar completamente informada sobre lo que... Tenemos ahí problemas en la comunicación. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Interesante esta gráfica que nos compartía hace un momento el doctor La Rosa. Eran estas preguntas sobre cuáles creen que son los deberes como ciudadano en asuntos políticos. Interesante que la mayoría de los encuestados respondía, el 55% de los encuestados respondía que era un deber ciudadano votar. Sin embargo, contrasta con las cifras, los resultados que observamos en los ejercicios electorales, porque no necesariamente toda esa gente acude a votar. El nivel de abstención de repente puede sorprendernos, pero en este caso habla de que el 55% responde que votar ese es uno de sus deberes políticos. Doctor La Rosa, también hay otros puntos señalados que me parece interesante por destacar. Sí, y bueno, finalmente podríamos destacar algunas preguntas que hicimos directamente en términos de cultura política y de identidad partidista, y lo que preguntamos aquí es con cuál partido se identifican las personas, ¿no? Y bueno, aquí un dato importante es que el 32% de las personas a las que entrevistamos dijeron que no se identifica con ningún partido, otro 32% dice que se identifica con el partido Morena, después viene con 15% el Partido Acción Nacional y después con un 10% el Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, aquí lo que es de destacar es que pues prácticamente un tercio de la población no se identifica con ningún partido, y eso en términos conceptuales es muy importante, porque uno de los objetivos de los partidos políticos es precisamente aglutinar a una mayoría o a un conjunto de ciudadanos que piensan de determinada manera y que buscan que se gobierne de determinada forma. Entonces, el hecho de que haya 32% que no se identifica con ningún partido, nos puede decir que hay un grupo importante de personas que no se siente identificado con ninguna propuesta política, lo cual pues abre la puerta para que los partidos se disputen sus votos durante las elecciones que vienen. Y después podemos ver la siguiente lámina, que es por cuál partido político nunca votarías, es decir, cuáles son los negativos de los partidos políticos. Y aquí vemos que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tiene el mayor porcentaje en este rubro, con 39%, y después viene Morena con 25%, y ya muy lejos el Partido Acción Nacional con 8%. ¿Cuáles crees que son las revelaciones electorales que refleja este estudio? Bueno, lo que vemos es, digamos, una serie de ciudadanos que están respondiendo frente a esta encuesta, con una mayoría que todavía no, digamos, tiene muy claro por quién se va a inclinar y con quién se está identificando durante las elecciones. Este estudio es congruente con otros estudios que se han hecho, por ejemplo, de cultura política que ha hecho el INEGI, así como otras casas encuestadoras, en donde se ve claramente que, bueno, los partidos políticos en México viven en un descrédito importante. Esto quiere decir que los ciudadanos no están muy contentos con el trabajo que están haciendo los partidos políticos, y aquí, en esta encuesta que estamos presentando, es muy elocuente que un tercio de la población pues básicamente está diciendo que no se identifica con un partido político. Entonces ahí, digamos, lo que nos dice es que hay mucho trabajo por delante de estos institutos políticos que se han visto envueltos en escándalos, en procesos de corrupción, etcétera. Interesante ese dato. ¿Cuál fue la metodología utilizada?
Bien, lo que hicimos fue una encuesta a usuarios de Internet. Este tiene una representatividad nacional de personas que tienen acceso a Internet, tiene un nivel de confianza de 95%, un margen de error de más o menos 2.4. Se levantaron 1.734 cuestionarios del 1 al 16 de marzo de 2021 y bueno, tiene representatividad de los 32 estados de la República Mexicana. ¿Algo que nos quieras agregar destacable de este estudio? Bueno, quisiera decir que a todos los que nos están viendo que este es un esfuerzo muy importante de comunicación de Mega Noticias, así como de la Universidad ITESO, por ofrecer información de calidad a la audiencia de cara, en este caso, a las elecciones, para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, desde esta perspectiva, durante los siguientes meses vamos a seguir colocando este tipo de información en estos espacios noticiosos y esperamos que sea de utilidad esta información para la audiencia. Es el doctor Juan La Rosa, coordinador de ETIUS, el Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias a ti, Joely. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por su preferencia, su compañía aquí en Voto por México. Como siempre, los invitamos que se quede con la programación de Mega Noticias.